Let's go ahead and open our Bibles in Hebrews chapter 2, verse 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, verso 17. And it says, for this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, dice, los pecados del pueblo. You may sit down and me pueden tomar sus asientos. This verse, ¿verdad? Este verso, it's talking, ¿verdad? About Jesus, ¿verdad? Está hablando acerca de Jesucristo. And how, he had to become human. Cómo él tuvo que hacerse un ser humano. Amen. And so, this is very important, ¿verdad? For the world, amen, for all humanity. Esto es muy importante, ¿verdad? Para todo el mundo y para toda la humanidad. Because we need to understand what we're celebrating, ¿verdad? Tenemos que, saber qué es lo que estamos celebrando. We're celebrating, ¿verdad? Easter, estamos celebrando el día de Pascua. Amen. We're celebrating, how Jesus came to this world, como Jesucristo vino a este mundo. Amen. And how he gave his life to humanity, como él dio, ¿verdad? Su vida por la humanidad. And at the same time, it said that on the third day, he resurrected, y a la misma vez dice que en el tercer día, él resucitó. But we need to understand who Jesus was. Tenemos que entender quién era Jesucristo. And so, if we go to Hebrews chapter 2, verse 14, si nos vamos a Hebreos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 14. And it tells us, y nos dice, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Dice así que cuando a los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. And so it says, amen, as we, are made of flesh and blood, ¿verdad? Como nosotros que somos creados de sangre y de carne, amen. It says that he too had to, be made the same way. Él, de la misma forma, de la misma manera, dice, tuvo que ser hecho de la misma forma y de la misma manera. Become a human, ¿verdad? De hacerse de un humano. Amen. And it says that he was made of what? Flesh and blood. Él fue hecho, ¿verdad? De carne y de sangre. Amen. And so in the flesh, ¿verdad? En la carne, as humans, ¿verdad? Como humanos. Amen. Though we feel in our flesh, ¿verdad? All the different emotions, in the interior and at the exterior, on different kind of pain. Dice, nosotros como seres humanos, dice que nos sentimos, ¿verdad? El dolor, dice, de adentro de nosotros y en lo exterior también de nosotros. In the inside of our heart and in emotions, ¿verdad? En lo adentro de nosotros, en nuestro corazón y nuestras emociones, don't we hurt at times from the inside? ¿Qué veces nosotros no dolemos de adentro de nosotros mismos? But at the same time, in the exterior, pero a la misma vez, en lo exterior, we can also feel the hurt. También, sentimos el dolor. And so Jesus, ¿verdad? It says that he would love, amen, and he was in compassion for people. Jesucristo dice que tenía ese amor y esa compasión para con la gente. Which means, whatever,
we would go through, por lo que nosotros pasáramos, it would hurt him from the inside. A él le dolía, dice, de adentro. But at the same time, pero a la misma vez, he had to experience on the outside. A la misma vez se tuvo que experimentar lo de afuera. And how did he experience that? ¿Y cómo experimentó eso? Through the cross. A través de esa cruz. He felt, dice, every inch of his body, dice, cada, pulgada de su cuerpo. He felt that pain. Dice, él experimentó ese dolor. As a person, in flesh, como persona, dice, como carne. And at the same time, it says that his blood, ¿verdad? Dice que su sangre, was shed on the cross, dice, fue derramada en esa cruz. As a sacrifice for humankind. Dice, como un sacrificio para el ser humano. He gave his blood for us. Él dio su sangre para cada uno de nosotros. And so, this is important. And a lot of times, muchas veces, we don't understand who Jesus, really was. Muchas veces no entendemos quién era Jesucristo, de verdad. And so, as we know, ¿verdad? And as we read in His Word, conforme nosotros, sabemos y leemos en su palabra, it tells us that Jesus is God. Nos dice que Jesucristo es Dios. And a lot of times people don't understand this. Muchas veces la gente no entiende esto. Sometimes people don't agree with this. Muchas veces la gente no está de acuerdo con esto. And so, this is the thing. Our guide is the Bible. Nuestra guianza es la Biblia. And that's how we learn. Y esa es la manera que nosotros aprendemos. If you don't believe in the Bible, then what we explain, it's not gonna be accepted by those people. Si tú no crees en la Biblia, lo que expliquemos, entonces no lo vas a aceptar en tu vida. But if you believe in the Bible that it's God's word, si tú crees en la Biblia, que es la palabra de Dios, then, you're gonna learn. Entonces vas a aprender that God, became flesh, que Dios se hizo carne, through Jesus Christ, a través de Jesucristo, as a sacrifice, como un sacrificio for humankind, para el ser humano. That's why Jesus had to become flesh. Por eso Jesucristo se tuvo que hacer carne. The perfect sacrifice. Because it says, es el perfecto sacrificio. He said, because Jesus is the mediator between God and man. Dice, Jesucristo es el mediador, dice, entre el Dios y el hombre. And so, if we, continue reading, si nosotros continuamos leyendo, amen, and if we go to John chapter 1, vamos a Juan capítulo 1, verse 1, verso 1, is going to tell us, ¿verdad? Nos va a decir, who was the word? ¿Quién era la palabra? And it tells us, nos dice, John 1, verse 1, Juan 1, verso 1. And it says, in the beginning, because everything starts from the beginning, right? Todo comienza desde el principio. And it says, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Do you see that? Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Now, it says from the beginning, from the creation of the earth. Dice que desde el principio, ¿verdad? Desde que fue creado, ¿verdad? En la tierra. And it says, that it was the word, que era la palabra. Before, ¿verdad? When everything was made, cuando todo fue creado, it was just the word that would speak. Era nomás la palabra que se hablaba. And so, let's say that you wouldn't see me. Vamos a suponer que ustedes no me miraban. But you would hear that word. Nomás oían esa palabra. Not knowing who was the one that was, giving the word. No sabiendo quién era el que estaba hablando la palabra. It was just the
¿verdad? Through his word, you know, a través de su palabra, he would speak, ¿verdad? Él hablaba, and then things started what? Being created. You know, las cosas se comenzaron a crear through his word. You know, and it says that in the beginning was the word. En el principio era la palabra. And it says, and the word was with God. Y la palabra, o el verbo, ¿verdad? Dice, era con Dios. And then it says, and the word was God. Dice, y el verbo era Dios. So the one that was speaking the word, it was who? God. El que estaba, you know, el que era el verbo, el que hablaba, ¿verdad? Era Dios. So we understand that. Entendemos esto. The one that would speak the word was God. El que hablaba, ¿verdad? El que era el verbo, y lo que hablaba la palabra era Dios. Okay. So from there, we go to verse 14, and you can read the rest of the verses, ¿verdad? Pueden leer, you know, el resto de los versos, ¿verdad? In your home, en sus casas. Amen. But, you know, in verse 14, verso 14, it's talking about the word now. That was who? God. Remember? The word was God. El verbo era Dios. Amen. So we understand that. Okay. And then it says, verse 14, the word became flesh. You know, and so the word was God. La palabra era Dios. Yes. So then the word that was God became flesh. Dice la palabra que era Dios, era el verbo. Dice, se hizo carne. And made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, and then it says what? Son. Who's that son? Was Jesus Christ, no? It says, who came from the Father, full of grace and truth. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, como explicamos, el verbo era Dios. Y Dios se hizo ¿qué? Carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién fue el unigénito? Jesucristo. So the word became flesh, ¿verdad? There was God, ¿verdad? Dice que el verbo, la palabra se hizo carne, que era Dios, ¿verdad? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Amen. And then from there, verse 15, verso 15, John testified concerning him. He cried out, saying, this is the one I spoke about when I said, he who comes after me has surpassed me because he was before me. That was the key word. Because he was before me. ¿Verdad? Dice, él era antes que yo. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. And so this is John the Baptist. Juan el Bautista, remember when he was preaching the gospel, that the Messiah was going to come, cuando estaba predicando el evangelio, que el Mesías iba a llegar. And so, you know, and then, you know, John the Baptist said, you know, there's one that is coming, amen, but that was before me. You know, ahí viene, you know, que va a venir, pero que estaba antes que yo. Which means it was God. From the beginning. You know, era Dios, amen, desde el principio. And so John understood this, amen. You know, Juan entendió esto, and that's why he said, you know, the one that I'm preaching about, you know, is after me, viene atrás de mí, but at the same time, he was before me. Dice, el que estoy hablando y predicando, el que viene, dice, detrás de mí, pero a la misma vez era que antes que yo, you know, ¿por qué? Porque era Dios mismo. And so, you know, John understood this, ¿verdad? Juan entendía esto. And then from there, verse 16, verse 16, it says, out of his fullness, we have all received grace and place of grace already given. Dice Juan, dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo. Dice, porque de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Amen. So Jesus came to bring what? Grace, mercy. ¿Verdad? Jesucristo vino a traer gracia y misericordia. Because remember, everybody, in the Old Testament, todos en el Viejo Testamento would follow the law of Moses. Todos seguían la ley de Moisés. Amen. But now, when Jesus comes, ahora cuando viene Jesucristo, now he's bringing what? Grace. Ahora está trayendo ¿qué? Gracia, mercy, misericordia, forgiveness, perdón. Amen. Verse 17, verso 17. It says, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Did you see that? Dice, porque dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Do you see that? And so everything was by the law. The law of Moses, the law of Moses. ¿Verdad? An eye for an eye, a tooth for a tooth. ¿Verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Era la ley de Moisés. Amen. But when Jesus came to the world, cuando Jesucristo vino al mundo, he came what? To forgive. Él vino para perdonar. So that you wouldn't have to pay with your life. Para que tú no tuvieras que pagar por medio de tu vida. Anything that you would do wrong. Amen. Cualquier cosa que tú hicieras mal. And if it was a penalty by death. Y si había, esa pena de muerte. Because of whatever sin you would commit. Por cualquier pecado que tú hicieras. That was it. They would stone you to death. Te apedreaban, dice, hasta la muerte. And so Jesus, ¿verdad? Came and changed this. Jesucristo, vino y cambió esto. With mercy, with love, con misericordia y con amor. Forgiveness, el perdón. And so now, things are changing, ¿verdad? Ahora las cosas están cambiando. And that's where we're at now. Y es donde estamos, ahorita en el día de hoy. Verse 18, verso 18. It said, no one has ever seen God, but the one and only Son. Who is the Son? Jesus Christ. He said, who is himself? Who is himself? Who is Jesus? Doesn't it say God? You got that? He said, and it is its closest relationship with the Father has made him known. Dice, a Dios nadie le dio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. And so this is important for us to understand. Esto es importante para entender. No one has ever seen God. Nadie ha mirado a Dios. Amen. And then it says, but the one and only Son, which is Jesus Christ, ¿verdad? Sino, solamente dijo que es Jesucristo, who is himself God, que es Dios mismo. And is in the closest relationship with our Father, has made him known. Dice, el unigénito de Dios, dice que está en el seno del Padre, él, dice, le ha dado a conocer. And so John, amen, he's, explaining this. Juan está explicando esto so that we can learn who Jesus is. Para que nosotros veamos quién es Jesucristo. Jesus is God. Jesucristo es Dios. And that's why, God has so many names. Por eso, ¿verdad? Dios tiene, ¿verdad? Muchos nombres. One of his names is Emmanuel. Uno de los nombres es Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. Amen. And so, that is explaining, that God is with us. ¿Verdad? Que Dios es con nosotros in humanity, en la humanidad, through Jesus Christ. Dice a través de Jesucristo. And, if we go back, amen, to Hebrews, se nos vamos para atrás, ¿verdad? En Hebreos, chapter 2, verso 2, capítulo 2. And as we were reading,
conforme estábamos leyendo. Verse 15, verso 15. And it says, and free, dice, the devil, amen, is the one that, holds the power of death. And then it says, verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Amen. Dice, y Jesucristo dice que vino a librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amen. And so, we were in that fear, there was no salvation, teníamos ese temor, que no había esa salvación. Amen. Once we were dead, cuando éramos muertos, and that was it. Y hasta ahí era. There was no Savior at the time. No había ningún Salvador en ese tiempo. Because Jesus hadn't come to this world. Porque Jesucristo no había venido a este mundo. He hadn't, done the sacrifice for people's lives, for forgiveness. No había hecho ese sacrificio para la vida de las personas, para el perdón de los pecados. And so, at that time, the only way that you could be forgiven, de la una forma que tú podías ser perdonado, is through a sacrifice through animals. Había esos sacrificios de animales. You would commit a sin, hacías un pecado, and then you would have to get an animal, agarrar un animal, and then sacrifice it, give it as an offering to God for forgiveness. Amen. Tenías que agarrar un animal, matarlo, ofrecerlo como sacrificio para Dios, dice, para el perdón de tu pecado. And that's how it was done over and over again. Y era como era hecho, dice, una y otra vez. So that's why, this is the example. Este es el ejemplo that Jesus did in his own life. Que Jesucristo hizo en su propia vida. He offers himself as a sacrifice. Jesucristo se ofreció como un sacrificio. Instead of people sacrificing animals for their forgiveness of their sins, Jesus offered himself the perfect sacrifice for all humanity's, forgiveness. En vez de que nosotros, ¿verdad?, hiciéramos, ¿verdad?, un sacrificio de un animal, ¿verdad?, y para ofrecernos, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados, dice Jesucristo, amén, se ofreció como un sacrificio perfecto para toda la humanidad y el perdón de nuestros pecados. That's why Jesus had to be sacrificed. Por eso Jesucristo tenía que ser sacrificado as a human being, como un ser humano, instead of using animal after animal after animal, ofrecer un animal y otro animal y otro animal. We would have been without no animals. Because how many times do we sin? You understand? Quizá ya no tendríamos animales, porque cuántas veces nosotros, pecamos. Offering, an animal for sacrifice for our sins. The animal had nothing to do with it for our sins. El animal no tenía que ver nada con nuestros pecados. But that was what, God would require. Era lo que Dios requería. But then it says, when God sent his son Jesus, cuando Dios mandó a su hijo Jesucristo, he sent that, dice, one perfect sacrifice. Lo mandó como un, este sacrificio perfecto. Nobody else, could repeat this. Nadie más lo podía repetir. It was only through Jesus Christ, solamente a través de Jesucristo, the perfect sacrifice for the world. El perfecto sacrificio por el mundo. And so that's why, this, verse that is very popular, which is John 3:16. Amen. Este verso es popular. Que Juan 3:16. Sometimes, people, in games or everywhere, they have John 3:16 and they don't really know the meaning. Tienen cartelones que dicen Juan 3:16 y muchas veces ni saben el significado. But it says, for God so loved the world. That's humanity. For God so loved the world that he gave his only son as a perfect sacrifice. He said, for whoever believes in him will not perish, but what? Have everlasting life. Through the forgiveness of Jesus Christ. Only one sacrifice, one time.
Dice, porque de tal manera, dice Dios, dice, amó al mundo, que es la humanidad. Dice, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, amén. Dice, ¿para qué? Dice, para que no se pierda. Dice, y tenga que la vida eterna. Un sacrificio perfecto, amén, de una sola vez. That's what we're celebrating in Easter. Es lo que estamos celebrando, el día, de la Pascua. Amen. We're celebrating that sacrifice. Estamos celebrando, ¿verdad? Ese sacrificio, amen, that Jesus, amen, who is God, amen, a través de Jesucristo, que es Dios mismo. He's the Word, Él es la palabra, from the beginning, desde el principio. And so, that's, important for us to learn. Esto es importante para nosotros saber. Because a lot of times, like I say, we celebrate things and we don't know what we're celebrating. We don't understand what's the meaning. Muchas veces celebramos, como he dicho otra vez, celebramos, hacemos cosas, y no sabemos ni el significado ni por qué lo estamos haciendo. And it's important for us to learn, y es importante para nosotros aprender. And then it says, like we read in verse 15, como leemos en verso 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, dice, toda la vida sujetos a servidumbres. And so, we were in that slavery. Nosotros estamos como esclavos. And so, when, the sin takes over us, cuando el pecado, ¿verdad? Toma control de nosotros, we are slaves of that sin. Nosotros somos esclavos de ese pecado. Slaves because we cannot control that. Esclavos porque no podemos controlar eso. That has us as slaves. Eso nos tiene como esclavos. And Jesus came to free us from slavery. Y Jesucristo vino a librarnos de esa esclavitud, which is freedom through Jesus Christ. Es la libertad a través de Jesucristo. Verse 16, verso 16. It says, for surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. Verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. And so, why didn't God, or Jesus, came to save the angels? ¿Por qué Dios o Jesucristo no vino, ¿verdad?, a salvar a los ángeles? ¿Sí? They're not made of flesh. Ellos no son hechos de carne. They're not made of blood. Ellos no son hechos de sangre. And the angels, los ángeles, they were not forgiven. Ellos no fueron perdonados. Fíjate, whatever decision they made, cualquier decisión que ellos hicieron, whether to follow God or follow the devil, that's what it was. Si ellos hicieron la decisión de seguir a Dios o al diablo, eso fue lo que fue. But with us, with humanity, para nosotros con la humanidad, amen, he offers himself for humanity. Él se ofreció, dice así mismo, por la humanidad. And so verse 17, verso 17, it says, for this reason, he had to be made like them. Do you see that? For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people, Dice 17, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, dice, los pecados del pueblo. And so, what is telling us here, que es lo que nos está diciendo aquí? He had to make himself fully human in every way. Él se tuvo que hacer un ser humano, dice, en toda la forma y en toda la manera.
He became human. Él se hizo un ser humano. That was the only way, era de la única manera that we were going to have that forgiveness. Podríamos ser, ¿qué? Ser en esa perdonados. Through that atonement, dice, a través de ese ¿cómo dice? Como expiarnos de nuestros pecados. Through Jesus Christ, a través de Jesucristo. And so, that's why, amen, now, ¿verdad? That we understand, ahora que entendemos, amen, when Jesus was walking, and getting tortured, mientras que Jesucristo caminaba y era torturado, it was for a reason, había una razón por qué. And so he needed, to get into that cross, él tenía que subir a esa cruz. The perfect sacrifice. El sacrificio perfecto for humanity, por la humanidad. And so, this, cost in a high price. Y este sacrificio, dice, costó a un precio muy caro. Because of love for humanity. Dice, por el amor de la humanidad. Verse 18, verso 18. And it says, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Dice, pues, en cuanto él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer, dice, a los que son tentados. Amen. And so, this is, important. Esto es importante para nosotros saber, that Jesus was tempted like everybody else. Jesucristo fue tentado como todos. He went through everything just like we go through every single day. Así como nosotros pasamos por cosas cada día. He went through it, himself. Él mismo pasó por eso. Amen. So he understands what you go through. Él sabe por lo que tú pasas. He knows, when you're hurting. Él sabe cuando tú estás doliendo. He had emotions. Él tenía sentimientos, emociones. Everything, that you go through as a human being, todo lo que tú pasas como un ser humano, he knows. Because he became flesh. Él sabe porque él se convirtió en carne. He understands you. Él te entiende. And so this is important for us to understand. Esto es importante para nosotros entender. Because he can relate to us. Él se puede relacionar con nosotros. This is important. When you as a person, como tú como persona, somebody gets sick, alguien, se enferma, and they're in pain, y ellos están en grande dolor. And you say, are you okay? I know you're in pain. I understand your pain. Yo entiendo tu dolor. Estás en dolor, estás bien. Yo entiendo tu dolor. But you haven't gone through it. Tú no lo has pasado. Do you really know their pain? ¿Realmente sabes su dolor? No. You can imagine, tú puedes imaginar, you can have an idea, puedes tener una idea, but you don't know the pain. They know the pain. You don't know the pain. Ellos saben el dolor. Tú no sabes el dolor. Jesus knows your pain. Jesucristo sabe tu dolor. Because he became flesh. Él se convirtió en carne. A human being, un ser humano. So that, when you say, God, look how I feel, look what I'm going through, para que cuando tú le pidas y digas, Señor, mira, Señor, cómo me siento, mira lo que estoy pasando. He knows your pain. Él sabe tu dolor. He knows your emotions and your feelings. Él sabe tus, sentimientos, tus emociones. Remember, when Jesus, was preparing his life, cuando Jesucristo estaba preparando su vida. And then, he said, he told the disciples, help me and pray. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. I'll be back. Ahorita vengo. And Jesus, it says that he went, ¿verdad? In a distance, Jesucristo se fue a una distancia. And he went
himself. Y él comenzó a orar de sí mismo. And in his prayer, en su oración, within his heart, within his mind, dentro de su corazón, dentro de su mente, fíjate, it says that it was so intense, the pain that he was feeling inside. Dice, era tan intenso. Dice, el dolor que él sentía dentro de sí. Fíjate. That it says that he started sweating. Dice, blood. Out of him. Dice que comenzó a sudar. Dice, gotas de sangre. Fuera de él. That's how intense, it was what he was feeling from inside. Tan intenso estaba sintiendo lo que él sentía dentro de sí. So, when we are stressed out, cuando estamos estresados, when in our mind, it's going crazy, que nuestra mente, se nos está, yendo, volviendo, ¿verdad? Pues loco en todas direcciones, and that, we're going through hard stress, tan estrés tan fuerte, and we say, how can God understand me? ¿Cómo Dios me podría entender en esto? He understands. Él entiende. What you go through as a human, lo que tú pasas como un ser humano. That's why the Word, God Himself, became flesh. Por eso dice la palabra, Dios mismo se hizo carne to understand us, para entendernos a nosotros. When you go through trials, problems, tribulation, cuando tú pasas por problemas, tribulaciones, lo que tú pases en tu vida, Jesus understands. Jesucristo entiende what you go through, lo que tú, pasas. Amen. But that's why He offered Himself as a sacrifice. Por eso Él se ofreció como ese sacrificio to bring healing to your life, para traer sanidad a tu vida, spiritually, mentally, physically, mentalmente, espiritualmente, físicamente. The healing that you need for your life, esa sanidad que tú necesitas para tu vida, because He understands you. Dice, Él te entiende a ti. Aleluya. That's why when we come to Him in prayer, cuando nosotros venimos en oración, no matter how we feel, no importa cómo nosotros nos sientamos, God through Jesus, Dios a través de Jesucristo, He says, I understand your hurt. Yo entiendo tu dolor. I understand what you're going through. Yo entiendo por lo que tú estás pasando. But then it says, I overcame death. Dice, yo sobrellevé la muerte. Hello. I overcame sickness. Yo sobrellevé, las enfermedades. I overcame your stress. Yo sobrellevé tus ansiedades. I overcame whatever you're going through. Yo sobrellevé todo lo que tú estás pasando. I sacrificed it in the cross. Yo lo sacrifiqué en la cruz, so that you can be free and no longer in that slavery, para que tú seas libre y ya no estés en esa esclavitud. Fíjate, the perfect sacrifice through Jesus Christ. El perfecto sacrificio a través de Jesucristo. Love for humanity, ese amor por la humanidad. He came to bless your life. He came to bless your family. Él vino para bendecir a tu vida y Él vino para bendecir a tu familia. And so as we understand this, conforme nosotros entendemos esto, in this time of Easter, en este tiempo, del día de Pascua, that you may understand, how great is that sacrifice that Jesus made for humanity. Qué tan grande es el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. Anything you need is in that cross. Todo lo que tú necesitas está en esa cruz. As a human, como ser humano, He understands. Él nos entiende. That was the reason for Jesus to come to this world. Esa fue la razón por que Jesucristo tuvo que venir a este mundo.
You know, because, you know, people say, well, who has seen God? ¿A quién ha mirado a Dios? You know, pues no, pues, you know, where's God? ¿Dónde está Dios? You know, how does he look like? You know, ¿cómo se parece él? You know, where does he live? ¿Dónde vive? Where is he? ¿Dónde está? Amen. Through Jesus Christ, a través de Jesucristo, we have seen God. Hemos visto a Dios. And then it doesn't stop here. No se detiene aquí. When it's time to depart, cuando es tiempo que nos vayamos, through resurrection, a través de la resurrección, it says, Jesus said, Jesucristo dijo, I'm gonna leave, dice, but I'm gonna prepare a place for you. Yo me voy, pero voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Fíjate. So that you can be with me. Para que ustedes puedan estar conmigo. And then he says, in my father's house, right? En la casa de mi padre. Fíjate. You know, he's explaining, you know, what, you know, is out there. You know, lo que está allá to be with him and estar con él. But where does it start? Through Jesus Christ. The one that resurrected. Empieza con Jesucristo, aquel que resucitó. And just like he has resurrected, así como él ha resucitado, it says that you, as a believer that have accepted Christ as your personal Savior, he said you're going to resurrect to be with him. Aquel que ha recibido a Jesucristo, aquel creyente, dice, cuando tú mueras, dice, vas a resucitar para que estés también junto con él. Amen. And so this is, you know, what we're celebrating, you know, esto es lo que estamos celebrando, you know, is Jesus Christ, you know, made, you know, like us. God made like us. You know, Jesucristo hecho como nosotros, Dios, ¿verdad? Hecho, formado como nosotros. Human beings, como seres humanos. Amen. And so, you know, this is the teaching for today. Amen. Este es el mensaje para el día de hoy. Amen. And so, you know, we thank God for his son Jesus. Le damos gracias a Dios por su hijo Jesucristo. Amen.